Hace unos 40 años, las madres solían decir a sus hijos: no vayas a venir después de las 10 de la noche, que te puede pasar algo malo. Hoy en día, las madres están diciendo a sus hijos a cualquier hora del día: mejor ni salgas, porque algo malo te puede suceder. Sí, así de mal están las condiciones de vida hoy en día, que no se necesita estar en la noche a altas horas para estar expuestos a un peligro, sino que aún a cualquier hora del día nos puede acontecer algo. Y no solamente a los jóvenes, sino también a los ancianos e inclusive a los niños también. De manera que la situación que hoy se vive a nivel del mundo es extremadamente peligrosa y terrible. Vamos entonces a meditar en el tema tiempos demasiado peligrosos. Y vamos a tener esta meditación basados en la palabra profética de Pablo dicha a Timoteo, cuando le dijo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Consideremos en primer lugar este anuncio profético de Pablo. Vamos a decir a este respecto que Timoteo fue uno de los discípulos más destacados del apóstol Pablo. Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso. Y Pablo quiso instruir, quiso capacitar doctrinalmente a este joven lo más que le fuera posible. Fue por eso que Pablo compartió a Timoteo enseñanza profética acerca del final de los tiempos. Y una de esas enseñanzas que Pablo dio a Timoteo fue que al final de los tiempos, mayormente cuando se acercara el retorno de Cristo Jesús a la tierra, habría una condición de vida de peligro extremo, donde los riesgos de sufrir daño por malhechores, por malvados, sería muy alto. Así que Pablo da un anuncio profético que hoy estamos viendo cumplirse, dado que en la medida que nos acercamos a ese día glorioso del retorno de Cristo, el peligro en las calles aumenta cada vez más. El riesgo de sufrir algún daño a nuestra integridad física es elevado. Por otra parte, no solamente estamos en riesgo de que nos quieran despojar de recursos económicos, de alguna porción de dinero que llevemos con nosotros, o inclusive que quieran sustraerla de cuentas de banco que podamos tener, sino que el mayor peligro de esta generación es por parte de aquellos que quieren corrompernos espiritualmente a fin de alejarnos de la sana doctrina y a fin de descarriar del camino angosto a muchos, con la intención de hacerlos llegar un día a la condenación eterna en el lago de fuego. Así que estos son algunos de los peligros que hacen difíciles los días que hoy estamos viviendo, de los cuales habló Pablo al joven Timoteo. Consideremos en segundo lugar algunas de esas situaciones de riesgo que estamos corriendo, algunos de esos peligros que nos están amenazando. Y para hacerle saber Pablo a Timoteo esos peligros, Pablo hace mención de una serie de características de los hombres y las mujeres para el final de los tiempos. Así que Pablo provee una lista bastante amplia de cuál sería la baja calidad moral de los seres humanos para los últimos días. Y vamos entonces a considerar una de esas características de esta gente perversa que vendría o que viviría al final de los tiempos. En el verso 3 se habla del peligro causado por hombres terriblemente crueles, que
se multiplicarían en número en una forma asombrosa, sumando millones de ellos. Y hoy día podemos ver que la crueldad ha escalado a tan alto grado, a una altura tan elevada, que hoy día hay personas que son capaces de secuestrar a una mujer para arrebatarle el niño que lleva en su vientre. Otros son tan crueles que han sido capaces de desmembrar a sus víctimas estando aún ellas con vida. Así que, dado que hoy estamos viendo ese grado de crueldad en los seres humanos que hoy viven en esta generación, por eso creemos que estamos viendo la parte final de los últimos días previos al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los peligros que menciona Pablo en el versículo 4 es el causado por un sinnúmero de hombres traidores. Sí, la traición constituye una de las características principales de la última generación previa al retorno de Cristo. Y podemos entonces decir que este número de hombres traidores va a seguir en aumento. Y la traición no solamente será hacia aquellos que estén distantes de ellos emocionalmente, pues sino aún a sus propias madres van a traicionar. Así que la traición contra sus amigos, la traición contra sus jefes, la traición aún contra aquellos que ellos mismos se atreven de llamar hermanos en la fe, es algo que va a seguir ocurriendo en esta generación. Así que nos hemos llenado de hombres y de mujeres traidores que no les importa mantenerse fiel a las promesas que hayan hecho. Otro de los peligros mencionados por Pablo en el versículo 3 es el peligro por causa de un elevadísimo número de hombres aborrecedores de lo bueno. Sí, el incremento astronómico de hombres y de mujeres que aborrecerían lo bueno para dedicarse a hacer maldades es algo que está subiendo como la espuma en nuestros días. Eso es precisamente lo que está haciendo nuestra generación. Suman millones de hombres, mujeres, de ancianos, jóvenes y aún niños que están llamando malo a lo que es bueno y llamando bueno a lo que es malo. Es por eso que hoy en nuestros días es tan fácil encontrar personas que dicen que es malo ser espiritual. Y es por eso que es tan fácil encontrar personas que dicen que es bueno seguir las costumbres mundanas. Personas que llamándose aún cristianos están llamando bueno a lo que es malo. De manera que esta es otra indicación de que estamos en esos tiempos peligrosos de los cuales habló Pablo a Timoteo. En el versículo 2, Pablo menciona también el peligro por causa de los numerosos hombres y mujeres blasfemos que se manifestarían al final de los tiempos. Nosotros sabemos que hoy día es tan fácil oír a alguien blasfemar contra Dios. Sí, blasfeman insultando a Dios por algo malo que les ha acontecido. Blasfeman cuando hacen uso del nombre de Dios para hacer maldades que ellos saben perfectamente que son cosas perversas y malignas. Así que la blasfemia contra Dios se ha aumentado terriblemente. Y nosotros debemos entender que este incremento en este tipo de pecado tan perverso es otro indicador que estamos llegando a los últimos días. En el versículo 5, Pablo menciona el peligro causado por el elevado número de hombres y mujeres que tendrían apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de ella. Amados hermanos, esta es una terrible realidad en nuestros días. Hombres y mujeres que tienen la apariencia de ser santos, que se presentan como santos, se presentan como cristianos, como hijos de Dios, pero en realidad son lobos vestidos de ovejas. Así que hoy es cuando más vemos a esos que se declaran ser cristianos, pero que con sus hechos están demostrando lo contrario. Hoy día escuchamos a muchos declarar que son hijos de Dios,
pero la sangre de Cristo no los ha lavado ni en lo más mínimo. Hoy día encontramos muchos que se llaman cristianos, pero no quieren asistir a una iglesia. Encontramos una multitud de hombres y mujeres que se llaman cristianos, pero que son incapaces de testificar de Cristo a alguien que no lo conoce. Así que hemos visto hoy día el incremento asombroso de este tipo de personas que tienen apariencia de piedad, que se atreven a llamarse cristianos, pero que no lo son en verdad. Y con ello ellos están cumpliendo otra de las profecías del apóstol Pablo, que habló de una apostasía que vendría al final de los tiempos. Así que la iglesia apóstata que hoy estamos viendo es otra evidencia más que Cristo podría regresar antes de que termine este año. Sí, esa es la iglesia de hoy, una iglesia que da vergüenza, que da lástima, que es motivo de vergüenza plena por causa de la forma de vida que están llevando. Pero sin embargo, a pesar de ello, todavía existe un remanente fiel, que somos aquellos que estamos buscando de corazón sincero hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. De manera que Pablo aquí nos habla de esta gran multitud de personas que se corromperían enormemente y que serían la causa de grandes peligros que nos amenazarían a toda hora del día. En tercer lugar, consideremos el hecho de que Pablo hace mención de la necesidad de no desarrollar una íntima comunión con este tipo de personas. En el versículo 5, Pablo dice, y es una advertencia y es un mandato de parte de Dios, Pablo dice, a estos evita, sí, a estos perversos, a estos que dicen ser espirituales pero que no lo son, a estos que parecen ser nuestros amigos pero son traidores que están hablando mal de nosotros. Dice Pablo, evítalos. Sí, no podemos tener una amistad cercana con este tipo de personas, porque si lo hacemos, muy pronto estaremos haciendo las cosas que ellos hacen. Muy pronto nos estaríamos comportando como ellos se están comportando. Sin embargo, este mandato de evitarlos no cancela nuestra responsabilidad de mantener algún grado de comunicación para que todavía les sigamos hablando de Cristo, por si acaso se quieren volver de sus malos caminos, por si acaso quieren alcanzar el verdadero regalo de la vida eterna. Así que, aunque no vamos a tener una íntima comunión con ellos, tratemos todavía de tener alguna comunicación con ellos que nos permita seguirles advirtiendo que Cristo viene y que si no se arrepientan, cosas terribles les estarán esperando. En cuarto lugar, consideremos el hecho de la importante necesidad de no temer a todos estos peligros, que aunque son numerosos, no van a alcanzarnos porque nosotros tenemos una promesa extraordinaria de parte de Dios. Es por eso que aquí mismo, en esta segunda carta a Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 1 y en el versículo 7, le da una revelación maravillosa. Escucha lo que le dice el apóstol a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo manifiesta a Timoteo algo que quizás no sabía o que quizás podía en algún momento olvidar. Pero también lo dice Pablo a las generaciones que vendrían después, y mayormente a la última generación, que sería la que estaría en mayor peligro, al estar rodeada de maldad, al estar en medio de un mar de pecado que prevalecería al final de los tiempos, el cual creemos es nuestra generación. Entonces, la declaración de Pablo es que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, un espíritu de victoria, un espíritu de seguridad, un espíritu de derrota del enemigo. Y por tanto no debíamos de temer, por tanto no debíamos de acobardarnos y a pesar del peligro seguir compartiendo la palabra, a pesar del peligro seguir cumpliendo la misión de la iglesia en este mundo, de ser luz en las tinieblas, de ser sal en un mundo que se descompone
en lo moral y en muchas otras maneras. Así que, amado hermano, a pesar de que estamos viviendo en medio de una generación perversa y maligna, no nos intimidemos como iglesia. Sigamos cumpliendo la misión. Sigamos congregándonos para adorar, para capacitarnos y para llevar la palabra a aquellos que no la conocen. Así que, a pesar de que los hombres malignos de los cuales nos habló Pablo son muchos y están por todos lados, aún así, no nos acobardemos, no nos encerremos, no nos aislemos, porque no es esa la misión de la iglesia. Así que no les temamos. Y por el contrario, salgamos a la defensa de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestro derecho de reunirnos para alabar, para adorar a nuestro Dios, para aprender de su palabra. No nos acobardemos. Vayamos hacia adelante y defendamos lo que nos pertenece y sigamos cumpliendo nuestra misión. No cometamos el error de encuevarnos y quedarnos ahí encerrados en el anonimato sin cumplir la misión que se nos encomendó de parte del Señor. Así que no nos dejemos dominar por ese terror que se le está infundiendo a nuestra generación. No permitamos entonces que ese miedo nos sea transmitido a nosotros y nos ate de manos y de pie para que no podamos hacer lo que es nuestra responsabilidad. No nos sometamos a ese terror, a ese miedo que están tratando de meter en las mentes y que están callando las voces del pueblo de Dios para que no hable de Cristo. No podemos caer en estas cosas. Vivamos con excelencia nuestra vida en Cristo y sigamos cumpliendo la misión de hablar de Jesús a todas las naciones. Entendamos entonces que los tiempos sumamente peligrosos en que vivimos nos fueron anunciados hace ya 2000 años. Y por tanto, como ya estamos advertidos, no debemos de temer. Llenémonos de valor y con paso firme sigamos avanzando en el cumplimiento de nuestro deber como iglesia. Pidamos a Dios sabiduría para que no nos expongamos innecesariamente a los peligros que están acechando por todas partes. Pidamos al Señor que nos ayude a estar alertas a estos peligros ocultos, subliminales, que están tratando de destruir nuestra integridad, que están tratando de anular nuestra personalidad, que están tratando de convertirnos en un número, en una máquina, en un objeto. Pidamos al Señor sabiduría para que podamos descubrir las mentiras que nos quieren hacer creer y que están transmitiendo por los medios masivos de comunicación. No podemos creer estas cosas porque vamos a ser una víctima más de este régimen de maldad que se está imponiendo y que está tratando de destruir la iglesia de Cristo. Que el Señor nos conceda aún no ser parte de esta enorme lista de hombres y mujeres mentirosos que están propagando mentiras. No te unas, no seas parte de esa lista horrible que nos mencionó Pablo a Timoteo, porque entonces tú mismo te vas a convertir en un instrumento del diablo propagando mentiras y calumnias y temores que no son reales. Que el Señor nos conceda tomar las medidas de precaución para no exponer la familia o la persona misma en una forma innecesaria. Que el Señor nos ayude a estar plenamente conscientes de que en verdad estamos viviendo tiempos peligrosos, que nuestros enemigos están tratando de destruirnos, están tratando de apagar nuestras voces. Y para poder vencer y para poder triunfar sobre tanto enemigo, tenemos que mantener una íntima comunión con Dios. Oremos por esa inmensa multitud de creyentes que aún no se han dado cuenta de los tiempos tan peligrosos en los cuales estamos viviendo. Y si tú, amado hermano que me estás escuchando, no te habías dado cuenta, ahora ya lo sabes. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos y no podemos proceder con ingenuidad creyendo las mentiras. No, desenmascaremos a los mentirosos y nosotros hagamos lo que es nuestra responsabilidad como iglesia. Entendamos que estamos viviendo en un campo minado, que si no tenemos cuidado vamos a explotar en 1000 pedazos
por las trampas que el enemigo ha preparado, pero que tenemos que discernir a tiempo para no caer en ella. Entendamos que con el correr de los días, en esa medida los problemas, los peligros van a estar en aumentos. Estemos conscientes que el mal se va a seguir intensificando. Estemos conscientes que la corrupción se va a volver cada vez más masiva, que la mentira se va a volver más masiva, tratando de manejar a las multitudes con engaño. Entendamos que debemos pedir la ayuda de Dios para poder entender que estamos viviendo tiempos peligrosos, como nunca antes los habíamos visto en nuestra generación. Sí, estamos en un mundo donde nos quieren someter y nos quieren hacer caer en las redes de engaño para destruir nuestras vidas espiritualmente, el cual es el mayor objetivo de todo lo que acontece. Así que estamos en tiempos peligrosos, porque la gente de hoy no se quiere someter a las leyes de Dios, pero van a someterse a las leyes que les van a imponer. Y estamos entonces por ello viendo un derrumbe social y espiritual terrible y lamentable y doloroso, porque estamos viendo caer las iglesias, estamos viendo desaparecer las iglesias, estamos viendo iglesias que están cerrando sus puertas y las están clavando para no volverlas a abrir. Es terrible, amados hermanos. Por eso no podemos creer a los engañadores. Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. No podemos ser esclavos de las mentiras que nos están transmitiendo. No podemos permitir que nos aparten de la fe como se pretende, que nos aparten del estudio de la palabra, del compañerismo, de la adoración en unidad como iglesia. Que el Señor nos ayude a entender que nuestra vida espiritual está siendo atacada. Nuestra vida espiritual es el centro de los ataques de todo lo que está ocurriendo. Es un plan orquestado por el diablo y sus instrumentos humanos para tratar de apagar completamente la voz de la iglesia y que la iglesia no cumpla su misión de ser luz a esta generación que se hunde en la inmoralidad, en la avaricia y en una lista grande de pecados. Así que estemos conscientes que días terribles se aproximan. Los días que hoy ya vivimos son difíciles, pero los que vienen son aún más. La vida va a aumentar en ese grado de dificultad. Tiempos espantosos se acercan. Las cosas van a seguir empeorando. Hermanos, debemos prepararnos espiritualmente en una forma de vida para que podamos soportar hasta ese día glorioso en que Cristo Jesús viene a rescatarnos de este infierno que ya se está viviendo aquí en la superficie de la tierra, pero que va a ir en aumento. Tengamos entonces la seguridad de que las cosas no van a cambiar a como dicen los mentirosos. Las cosas nunca volverán a ser lo que fueron antes del coronavirus. No, esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos buenos y de abundancia son cosas de la historia. No van a regresar. No creas a los mentirosos que te dicen que sí, que vienen tiempos de paz y de seguridad. No es verdad. Días de mucho dolor vienen, de mucha angustia, de mucha aflicción, aún de mucho llanto. Ya hay gente que está derramando lágrimas porque no tienen qué comer, porque han perdido sus trabajos, no pueden pagar sus casas y porque no tienen ni siquiera para la leche de sus pequeños niños. Hay tanto dolor en el mundo, pero esto va a seguir agravando. Sin embargo, no todo está perdido, porque para aquellos que toman la decisión de encontrar refugio en el Todopoderoso, la victoria es segura, porque Dios ha prometido que Él va a sostenernos. Así que debemos de entender que aunque todo se está derrumbando, aquellos que estamos en Cristo Jesús vamos a avanzar triunfantemente en medio de esta terrible guerra en la cual está viviendo nuestra humanidad. Entonces, creamos la promesa de Jesús, que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para protegernos, para librarnos, para guiarnos, para alimentarnos, para sostenernos. Así que, amados hermanos, tenemos a Jesús con nosotros. Y escucha por eso las palabras de confianza
del salmista en el Salmo 46, versos del 2 al 3. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sí, todo está temblando, todo se está removiendo de su lugar. Lo que era ya no es. Cosas terribles están pasando, pero como dice el salmista, no temeremos, aunque los montes sean trasladados a la profundidad del mar, porque Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Recordemos también las palabras de confianza dichas por Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Dice así: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Así que si este ser tan maravilloso, tan grande y tan majestuoso está con nosotros, ¿a quién vamos a temer? Aún el peligro más grande que venga a nuestra vida y se acerque será como un diminuto ser que será aplastado por la bota del Todopoderoso. Así que no permitamos al temor invadirnos y dominarnos, y que el miedo no nos quite el sueño, y que el miedo no nos impida seguir cumpliendo nuestras labores como hijos de Dios. Sí, amados hermanos, tenemos una función que realizar en este mundo. No podemos olvidarla, no podemos clausurarla. Llenémonos de valor como Pablo y muchos otros que arriesgaron sus vidas, literalmente, para poder seguir hablando de Jesús a aquellos que no le conocían. Y muchos de ellos entregaron su vida. Sigamos el ejemplo de los cristianos del primer siglo, que no tuvieron temor de ser echados a los leones hambrientos, a los perros, para ser despedazados, para tratar de impedirles que ellos siguieran viviendo su fe y que siguieran compartiendo la palabra de Dios. Sigamos entonces el ejemplo de esos creyentes que a través de los siglos aún ofrendaron sus vidas, pero no renunciaron a su misión como hijos de Dios en este mundo. Recordemos las palabras preciosas de Jesús que dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Hoy día la iglesia está siendo atacada, pero la iglesia fiel y verdadera, no la iglesia apóstata, no esa iglesia de creyentes tibios que van a ser vomitados. Estamos hablando de la verdadera iglesia de hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a seguir adelante. Para estos es la promesa que las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. También recordemos las palabras de Jesús que dijo que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos y solo los valientes lo arrebatan el reino de Dios. Así que si somos valientes vamos a vencer y vamos a alcanzar las promesas y vamos a alcanzar la victoria. Pero si nos acobardamos, cosas terribles nos van a acontecer. Así que, amado hermano, sigamos funcionando como iglesia. No nos dejemos convencer para que cerremos las iglesias y las enterremos profundamente para que nunca más salgan de ahí. No, que ni la pandemia ni ninguna otra cosa peor que pueda venir nos detenga como iglesia cumpliendo la misión. Que nadie ni nada nos desanime en lo que estamos haciendo para Cristo. Y estemos conscientes que la batalla va a seguir intensificándose, va a seguir arreciando, pero que con la ayuda del Señor Jesucristo vamos a poder resistir hasta el final. Así que la decisión es tuya. ¿Quieres seguir como iglesia o te vas a dejar derrotar? ¿Te armas de valor o te dejas llenar de cobardía? Espero que tome la decisión de seguir adelante y no perder las coronas que el Señor te quiere dar. Recuerda entonces que debemos proseguir, no importa cuál sea el precio a pagar. Recuerda las promesas las palabras que el escritor a los Hebreos dijo en capítulo 10 y verso 39. Él dijo así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sí, nosotros no vamos a retroceder como iglesia. Los verdaderos hijos de Dios. Los cobardes sí, los tibios sí, los apóstatas sí. Ellos van a acobardarse y van a retroceder.
Los verdaderos hijos de Dios vamos a seguir. No importa el precio que tengamos que pagar. Así que te invito a ser un verdadero guerrero de la fe, un verdadero soldado de Cristo. Y recordemos también lo que dijo Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que la maldad, que el temor de nuestros días no te arrastre a ti también. No te dejes arrastrar. Quiero que sigas el ejemplo de ese pez, el salmón, que él nada contra la corriente. Él no se deja arrastrar por la corriente. Él va hacia su meta, a pesar de que la corriente le es contraria. Así debemos de ser los verdaderos hijos de Dios. Así que, es verdad, estamos viviendo tiempos peligrosísimos. No lo estamos negando. Pero eso no debe detener nuestra marcha. Tenemos que seguir, porque con la ayuda del Todopoderoso vamos a llegar hasta la meta. Recuerda, Cristo está a las puertas. Y es mi deseo que para el día en que Él venga, tú te encuentres como soldado peleando la buena batalla de la fe. Que el Señor te bendiga. Vamos a ir a una nueva alabanza que nos recuerda que Cristo está a las puertas para recoger a su iglesia, porque este mundo está sumamente difícil.